Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por sintonizar, por estar en nuestra plataforma de Facebook y de YouTube. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, y quiero compartirles una porción de la palabra de Dios. Soy el pastor de la iglesia Visión Cristiana de Ajalpan y de San Sebastián. Dos pequeñas iglesias en dos pequeñas ciudades. Oraba a Dios y Dios me decía solo esta palabra: prepárate para cuando te llame. Hay una porción en la Biblia que dice: prepárate para venir al encuentro del Señor. Y creo que todos nosotros le hemos pedido a Dios cosas según nuestra necesidad, según lo que nuestro corazón anhela también, según las circunstancias. Y creo que tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Una vez, ante Nehemías, le preguntó el rey Artajerjes, lo vio triste y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Nunca has estado triste? Y le dijo el rey: ¿qué es lo que quieres? Amados, todos aquellos que no sabemos exactamente qué es lo que queremos, dudaríamos, entraríamos en conflicto. ¿Qué digo? Pero Nehemías sabía lo que quería, y nosotros tenemos que aprender a creer que un día la palabra de Dios puede hablarnos, que un día Dios va a responder a nuestras peticiones, a nuestros anhelos y a nuestras necesidades. Y usted y yo tenemos que pensar: ¿qué haré cuando me digan: ven, el maestro te llama? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde precioso, estamos delante de ti, oh Dios, con gozo, con alegría, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por todos mis amados hermanos que están vivos, que están bien, que tienen fe y que de alguna manera se están conectando, Señor, a Facebook o a YouTube, Señor, en la página de Visión Cristiana, Ajalpan y San Sebastián, Sinacatepec. Te damos gracias, Señor, te damos gloria y te pedimos, Señor, ayúdame a predicar con soltura, con amor, con libertad. Espíritu Santo, guíame, Señor, y háblale a mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarles, amados, leerles una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Marcos 10:46. Y quiero que usted y yo nos imaginemos el ambiente en el que está ahí, el cuadro que se está llevando a cabo. Dice la palabra de Dios que entonces vinieron a Jericó, obviamente Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus apóstoles, y con ellos una gran multitud estaba allí. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amados, yo quiero que nosotros nos imaginemos un segundo la vida de este hombre Bartimeo, porque sabe, en la Biblia siempre hay representaciones, siempre hay cuadros, y este es un cuadro. Este hombre es un cuadro de quien necesita ayuda y de quien la necesita desesperadamente. Está ciego. No sabemos si tenía familia,
si tenía alguien que lo auxiliara, pero está a la vera del camino, a la orilla del camino, mendigando por un poquito de sustento para seguir con vida. Y queridos amados, quiero que piensen conmigo, porque no me queda duda de que la ceguera de aquel hombre llamado Bartimeo es un cuadro de la ceguera y de la oscuridad y de la necesidad que el mundo tiene. Que el mundo tiene y gime en su desesperación por recibir ayuda. Muchas veces no nos damos cuenta de dónde estamos o lo mal que estamos, pero alguien dijo que todo hombre tiene un vacío del tamaño de Dios, del tamaño de Jesús en su corazón. El mundo camina sin saber ni siquiera dónde va. Todos los que siguen la corriente del mundo que dice: diviértete, eres joven, disfruta los deleites, eres chavo, están caminando en oscuridad, en ceguera, y tienen necesidad, pero no se dan cuenta. Su interior gime desesperadamente por recibir ayuda, porque hay algo que saben que les hace falta. Hay algo que no estaba bien. Quizás la necesidad pueda ser física, mental, emocional o espiritual, o puede ser algún problema o alguna desesperada soledad o algún pecado trágico que agobia a los que caminan en el mundo, amados. Sea lo que fuera, queridos amigos y hermanos, este pasaje nos muestra y nos enseña los pasos que usted y yo, queridos hermanos, podemos seguir para obtener ayuda. Todos necesitamos ayuda, y más en este tiempo. Todos necesitamos que Dios nos ayude en la economía, a protegernos de la enfermedad, en la desesperación, en el ambiente familiar. Y amados, esta porción de la palabra de Dios que nos habla de Bartimeo nos muestra los pasos para obtener ayuda. Y en el versículo 47 continúo con el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, pero ahora en el versículo 47. Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno el que pasaba por allí, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba porque escuchó que era Jesús el que pasaba. Pienso, y quiero que piense conmigo, que Bartimeo había escuchado muchas cosas, muchos sonidos, muchas gentes, muchas voces, caravanas pasando junto a él, pies apresurados o lentos, animales, conversaciones de negocios, de parejas, de marido y de mujer, risas de niños. Pero hasta que oyó que Jesucristo pasaba por allí, comenzó a dar voces. Estaba pasando quien había esperado y anhelado encontrar. Estaba pasando por allí aquel que decían que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, que daba oído a los sordos, que a los mancos y a los cojos podía sanar. Él había oído que alguien llamado Jesús afirmaba ser el verdadero Mesías, y por primera vez, imagínenselo, por primera vez en su vida tuvo una esperanza que llenaba todo su corazón: recuperar la vista. Había esperado la oportunidad de que Jesús pasara junto a él, y finalmente escuchó: es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Y amados, dijimos que
este pasaje nos enseñaría los pasos para recibir ayuda. Y el primer paso es creer en los informes, en las noticias, en los eventos que hablan acerca de Jesús. Obviamente usted y yo podemos pensar que Bartimeo jamás había visto, pues es ciego. Nunca había visto a Jesús hacer un milagro. Él no vio cuando convirtió el agua en vino, sanó a los leprosos o echó fuera demonios, pero creía en lo que había oído, creía que lo que la gente decía de Jesús, él lo creía de todo corazón. Y amados, igual que nosotros necesitamos aumentar nuestra fe, creer. ¿Es Jesús el Salvador? ¿Es el sanador? ¿Es Jesús el que puede proveer? ¿Es Jesús el que puede restaurar matrimonios? ¿Es Jesús el que puede ayudarme en la universidad? Sí, nosotros tenemos que creer, porque los informes acerca de Jesús dicen que Él es el Hijo de Dios. Y San Juan 5 dice que puede hacer las mismas cosas que hace Papá Dios. En contrario o en contravención a lo que está diciendo Bartimeo, que cree, hay un pasaje en Mateo 20:25 que después de resucitado nuestro Señor Jesucristo se presentó ante los discípulos, pero no estaba uno de los discípulos, uno llamado Tomás, no estaba entre ellos. Y cuando llegó Tomás, los discípulos con asombro, con alegría, le dijeron: al Señor hemos visto. Pero Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo ahí en ese lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás acaba de declarar que necesita ver para creer, que no puede creer sin ver, que su fe no es una fe genuina, necesita hechos, necesita ver. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que pasados 8 días, estando todos los discípulos, ahí ahora sí, todos los discípulos, y estando las puertas cerradas, llegó Jesús y se puso en medio de todos y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Queridos hermanos, el primer paso es creer. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos leído y hemos visto lo que hace. Cuando hemos orado por la gente sana, la gente es ayudada. Y nosotros tenemos que ser, como dijo el Señor: no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados hermanos, vengo a decirte que no necesitas ver para creer. Necesitas leer y conocer la palabra de Dios, las historias, los hechos sorprendentes, sobrenaturales de nuestro Señor, y entonces podrás creer. El segundo paso, amado, es reconocer la necesidad personal. A muchas personas no les gusta que sepan que no tengo para comer, pero que nadie sepa, porque ¿qué van a decir? Mi mujer se fue de la casa, pero que nadie sepa, porque
qué vergüenza, ¿qué van a pensar? Amados, el segundo paso es reconocer la necesidad que tú tienes, que yo tengo. Tan pronto como Bartimeo oyó que era Jesús, comenzó a llamarlo a gran voz para traerlo hacia él. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás algunas personas temerosas del qué dirán, de las apariencias de la sociedad, no habrían gritado, pero él, sabedor de su necesidad, hizo todo el ruido que fuera posible para que pudiera ser oído. Bartimeo reconoció su necesidad. Soy un ciego y dicen que él puede sanarme. Reconoció su necesidad y la confesó públicamente. No había quien le dijera, o no le importaba si alguien le dijera qué vergüenza, qué gritos estás dando. Confesó públicamente, no secretamente, ni menos silenciosamente. Tenía una desesperada necesidad y quería la ayuda de Jesús sin importar nada. El qué dirán, qué pensará la gente, qué vergüenza, qué opinará Jesús. Clamó por misericordia y por su necesidad. Ese es el segundo paso, amados, para recibir ayuda. Reconocer tu necesidad personal. Que no te importe la sociedad, las normas de urbanidad, las reglas. Hay quienes dicen, la ropa sucia se lava en casa. Que nadie sepa que nos estamos divorciando. Que nadie sepa que mi hijo se está drogando. Que nadie sepa que mi otro hijo es un borracho. Que nadie sepa que mi hija está embarazada. A Bartimeo no le importó gritar si era necesario. Tenía una imperiosa necesidad. Y aunque usted va a ver lo que va a pasar en el versículo siguiente, en el versículo 48 dice que muchos le reprendían para que se callara. Cállate, estás alterando el orden, el maestro está pasando con suntuosidad, sus discípulos, sus apóstoles van con él, y tú gritas como desesperado, cállate. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amados, el tercer paso para recibir la ayuda, la bendición, el favor de Dios del cielo es persistir, perseverar ante Jesús. Sí, muchos de la multitud trataron de apartar, de callar, de desanimar a Bartimeo, pero él estaba desesperado, determinado hasta la muerte. No se dejaría desalentar, no se dejaría silenciar ni detener. Clamó con toda su alma: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es como si dijera: Señor, tú sí puedes, yo quiero confiar en ti. Y persistió, aunque la gente le decía que se callara, aunque ¿qué dirán los demás?, aunque la sociedad. Amados, él persistió, perseveró ante Jesús. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Amados, quiero hacer un alto aquí, porque esta es la palabra que yo escuché, que yo sentí en mi corazón. Prepárate para venir al encuentro del Señor. Ten confianza, te llama. Un día lo hará con cada uno de nosotros. Un día responderá a tu necesidad, a tu clamor, a ese grito silencioso que vive dentro de ti. Y las palabras fueron: ten confianza, levántate, te llama. El Señor, amados, siempre ha escuchado las oraciones de todos nosotros.
Siempre Él sabe cuál es tu necesidad y la mía y la tuya que me escuchas, papá, mamá, joven, estudiante, niño. Él sabe tu necesidad y un día te va a llamar desde lo profundo de tu corazón. Un día. Versículo 50 dice que entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y sabes, un día lo hará también contigo. El paso número 4 es creer y esperar ansiosamente la ayuda del cielo, la ayuda de Jesús. La multitud se lo puede usted imaginar, era grande, pero Jesús envió a buscar al hombre, se detuvo por el clamor. La gente que iba ahora en contrario al sentido de la multitud tuvo que abrirse camino para llegar hasta donde gritaba Bartimeo. Y Jesús sabía que Bartimeo no podía llegar por sí mismo hacia él. Él arrojó su manto como quitándose todos los impedimentos. Nada me va a impedir que vaya yo hacia él. No quería que nada le estorbara. Y al llegar a Jesús, estuvo delante de él. Experimentó el triunfo, la emoción, la bendición de que el Señor sí oyó mi oración y me llamó. Y ahora estoy delante de su presencia. Y como dice el salmista, delante de su presencia hay delicias a su diestra, plenitud de gozo delante de su presencia. Ese es el cuarto paso: esperar ansiosamente, sin desmayar, la ayuda del Señor Jesucristo. Versículo 55. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Amados, quiero que abra su corazón. El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. El quinto paso es pedir con precisión lo que quieres, lo que necesitas. En el momento en que el Señor ponga en tu corazón qué quieres que te haga, amados, usted debe de saber, yo debo de saber, igual que Bartimeo, exactamente lo que necesito, lo que quiero. Bartimeo no vaciló ni un instante. Su oración no fue vana, su respuesta no fue vana ni dudosa. Sabía lo que necesitaba. Tú y yo tenemos que saber qué quieres que Dios nos haga. Porque a veces pedimos una cosa y luego otra, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y amados, nosotros tenemos que pedir con decisión cuál es la prioridad, cuál es la petición más importante. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que te haga? No había lugar para muchas respuestas. Y Bartimeo le contestó correctamente: Maestro, quiero una cosa, que recobre yo la vista. Ese es el quinto paso: pedir con precisión lo que tú quieres o lo que tú y yo necesitamos, amado hermano. Versículo 52, y estoy terminando. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Amados, usted y yo podemos pensar que Bartimeo ya tiene lo que necesita. A más de eso, Jesús le dijo: vete, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero Bartimeo se dio cuenta de que no venía solo por la vista. Lo más grande que podía anhelar estaba delante de él, y era la presencia, el amor, la misericordia, la bondad y las promesas de Jesús. Y dice la Biblia que lejos de irse,
seguía a Jesús por el camino. No fue a hacer una fiesta porque ya veía, no corrió si tuviera algún familiar a decirle que ya veía. Amados, este es el quinto paso, que nuestro corazón sea un corazón seguidor de Jesús, que no solamente busquemos las dádivas de Dios y nos retiramos como si nada tuviéramos en relación con Él. Amados, note que Jesús le había dicho a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Pero Bartimeo no se fue. No se fue después de que el maestro le hubo tocado, le hubo dado lo que quería, le hubo devuelto la vista, sino que se aferró a Jesús. Él entendió: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús. Nada lo apartaría de Él. Al contrario, lo empezó a seguir por los caminos de Jesús. Y la Biblia no dice que algún día desistió. Amados, Bartimeo demostró lo que usted y yo tenemos que cultivar: un corazón lleno de gratitud y de reconocimiento. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios: Señor, sana a mi hijo, sánalo por favor, Dios, sánalo, te ruego, sánalo, Señor, te lo suplico? Y clama la mamá y el papá, y clama la abuelita y todos. Y una vez que está sanado, ¡ay, qué bonito que ya está bien mi niño! Y nos olvidamos, amados, de regresar a decirle al Señor: gracias, Señor, que me sanaste. Reconozco que tú me sanaste, Señor. Reconozco que es por tu misericordia. Yo reconozco, Señor, y te doy gracias y te doy gloria. Y te pido, Señor, que mi corazón sea un corazón agradecido y un corazón que siempre reconozca: yo era ciego. Una cosa sé, que yo era ciego, pero ahora, por la gracia de Dios, yo veo. Ahora yo estoy delante de Dios, camino hacia el cielo voy, seguro de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora una cosa sé y la declaro al mundo entero: yo era un ciego, pero ahora por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, yo puedo ver. Gracias. Que Dios les bendiga, amados. Gracias. Por favor, si les gustó el video, compártanlo con alguien. Páseselo a sus amigos, familiares, los pasos para recibir la ayuda del cielo y estar preparados, porque un día oiremos lo que Bartimeo escuchó: ten paz, ven, te llama. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todos mis amados hermanos que pudieran ver este video. Señor, gracias. Bendícelos, Señor, y que todos pongan su gratitud y su confianza en Dios. Ayúdalos, Señor, a que todos te busquen y que una vez que reciban la bendición, el favor, lo que su necesidad pedía, puedan seguirte, Señor, por siempre y para siempre, reconociendo que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo domingo. Hasta la próxima semana. Amén.